Buenos días, continuamos con nuestro sexto simposio, curso prerural. En este momento vamos a iniciar con la charla Emergencias y Urgencias Hipertensivas para el primer nivel a cargo del doctor Álvaro Javier Burgos Cárdenas. El doctor Burgos es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, médico internista de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente cursa la maestría en epidemiología en la Universidad Nacional de Colombia. Esperemos que esta charla sea para ustedes de gran provecho. Doctor Burgos puede comenzar. Buenos días para todos. Agradezco la invitación de la Asociación Nacional de Internos y Residentes a este simposio de urgencias para el año rural. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y que preocupa mucho a los recién graduados que van a ejercer su rural. ¿Qué hacer con las emergencias y urgencias hipertensivas en ese primer nivel de atención? Es el objetivo principal de esta charla. Voy a comenzar con un caso clínico de una situación bastante frecuente que se presenta en los primeros niveles de atención. De hecho, puede ser de los motivos de consulta más frecuentes que se encuentran en estos sitios. Imagínense por un momento un paciente de 56 años de edad que consulta por elevación asintomática de la presión arterial. Va a la farmacia, al puesto de salud y le encuentran esas cifras que se encuentran en este punto, 185, 100 de presión sistólica y diastólica respectivamente. Sus signos vitales son estables, el examen físico es normal, tiene un electrocardiograma que ustedes le toman y se encuentra normal, una creatinina sérica normal y como antecedente pues ya era hipertenso y consumía los sartán 50 miligramos cada 12 horas. Y esta situación es muy frecuente. ¿Qué se debe hacer con estos pacientes en el servicio de urgencias? ¿Cuál es la conducta que debemos tener cuando se enfrentan o aparecen las crisis hipertensivas? Antes que nada, hay que hablar de la importancia que tiene la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, recuerden que es una enfermedad silenciosa que no produce ninguna sintomatología y generalmente se manifiesta con su compromiso de órgano blanco. En la gráfica, miren lo que ocurre a estos niveles de presión. Es cuando más días se pierden por discapacidad. ¿Y a qué se debe? Enfermedades isquémicas del corazón, enfermedad renal crónica, enfermedad cerebrovascular. Y ojo con esto, miren, no ocurre en las definiciones donde aparecen las crisis, aparecen en esos pacientes mal controlados de los servicios ambulatorios, de la consulta externa. Como primera cosa que vamos a aprender en esta charla es que las crisis, las emergencias y las urgencias hipertensivas se previenen en el consultorio. Las vidas se salvan diagnosticando y tratando adecuadamente la presión arterial. Miren, estos datos son bastante interesantes de un estudio de prevalencia que se realizó en Colombia y en varios países de Latinoamérica, muy famoso, que se llama el PURE Study. En este hicieron muestras aleatorias de población tanto rural como urbana y midieron cuántas personas, las cifras de tensión arterial y cuántas personas eran hipertensas y sabían que tenían hipertensas, pero mire lo que pasa de esto. El 60% de las personas hipertensas no saben que tienen hipertensión. Eso quiere decir que se las diagnosticaron en el estudio. Y de las personas que conocían, el 79% no tenían un adecuado control, no tenían adecuado control. Y como vieron en la gráfica pasada, la hipertensión arterial produce una gran cantidad de pérdidas de días ajustados por discapacidad. O sea, a la sociedad la hipertensión arterial le cuesta bastante. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando las personas son hipertensas? Miren, en esta gráfica lo que tenemos es un vaso sanguíneo normal. Sin embargo, cuando hay una elevación de las cifras de tensión arterial, ocurre un remodelado hipertrófico de la media del vaso sanguíneo que lleva a una disminución de la distensibilidad, de la elastancia, rigidez y aumento de la presión de pulso mediado
por aumento de catecolaminas, aumento del sistema de renina-angiotensina, aumento del sistema de renina-angiotensina, aldosterona, exceso en el consumo de sodio, y esto favorece la aparición de ateromas o facilita la inflamación para que aparezcan los ateromas, y en ese punto aparecen los órganos blancos, aparecen los infartos agudos o aparecen las enfermedades cardíacas crónicas, o por el otro lado, el cerebro, otro órgano que la hipertensión afecta bastante, produce los ACVs isquémicos, y en este punto tenemos que sumarles también los ACV hemorrágicos, que hacen parte de las llamadas emergencias hipertensivas. Por eso, nuevamente, le recalco, la hipertensión, o sea, las emergencias y las urgencias hipertensivas deben ser evitadas en el consultorio, en la consulta externa, en las brigadas de salud, diagnosticar y tratar adecuadamente la hipertensión arterial. Si bien estas situaciones, las urgencias, las emergencias hipertensivas, los daños a largo plazo de la hipertensión aparecen tal vez desde el nacimiento y estamos predispuestos por factores genéticos e epigenéticos, la hipertensión arterial afecta aún más. Si estamos predispuestos, la hipertensión aumenta ese riesgo de desarrollar esa lesión sobre el órgano blanco, y al final vamos a tener un corazón enfermo con cardiopatías hipertensivas, cardiopatías isquémicas, o un cerebro enfermo con una enfermedad multiinfarto, discapacidad o muerte también asociada a los ACVs hemorrágicos. Entonces, cuando se enfrentan a las emergencias y a las urgencias hipertensivas, probablemente lo que ustedes están viendo es todo este horizonte clínico que ha ocurrido, o sea, todo esto ha ocurrido para que las personas lleguen hacia este punto. Entonces, lo más importante es evitar que la hipertensión afecte a estos dos órganos, al cerebro y al corazón, para no tener que enfrentarse directamente o no tener que tener esas urgencias y emergencias hipertensivas en el servicio de urgencias, que son problemas de salud bastante complejos. Vamos a empezar con lo que nos atañe. Esa era una pequeña introducción. Vamos a empezar a hablar con lo que nos atañe, que son las emergencias hipertensivas. Como he venido comentándoles, probablemente en la mayoría de los casos, las emergencias hipertensivas son producto de un mal control de la presión arterial. La mejor forma de evitarlas, nuevamente, y les recalco como por quinta vez, es brindar un tratamiento adecuado al paciente ambulatorio. Para empezar a definir qué son esas tan temidas emergencias hipertensivas, hay que tener clara unas cuestiones importantes. Y primero es saber qué no es una emergencia hipertensiva. Una emergencia hipertensiva no es cualquier situación clínica donde hay un paciente en mal estado clínico y tenga hipertensión arterial. Mucho cuidado con esto. Pacientes con trauma craneoencefálico e hipertensos no tienen una emergencia hipertensiva. Las personas que en algún momento tienen choques o hipovolemia por diarrea, deshidratación o sangrados y se encuentran hipertensos, no significa que tengan una emergencia hipertensiva. El tratamiento no es reducir la cifra de tensión arterial. Y mucho cuidado con esta situación, con el dolor torácico. No todo paciente con dolor torácico e hipertensión arterial tiene una urgencia hipertensiva. En principio, el dolor torácico sigue siendo el dolor torácico, y lo primero que vamos a descartar es el infarto agudo de miocardio. Mucho cuidado con esta situación que suele ser frecuente en los servicios de urgencias, y creen que todo se va a solucionar con la disminución de la presión arterial, pero a veces en esos casos de dolor torácico e hipertensión no se sabe qué fue primero, si la hipertensión, que está refleja por una cardiopatía isquémica, por un infarto agudo de miocardio, o de verdad una angina hipertensiva. Eso no se puede saber. Inclusive, si ustedes ven, son dos cosas que comparten los mismos factores de riesgo. Por eso les repito nuevamente, no todo paciente en mal estado general e hipertensión arterial tiene una emergencia hipertensiva. Otra cosa que tampoco deben olvidar es que es más frecuente tener un paciente anciano con delirium y que se encuentra hipertenso por su agitación psicomotora, que un paciente con una encefalopatía hipertensiva, por probabilidades, por frecuencia de la condición clínica.
Entonces, ¿cuál es la definición de la emergencia hipertensiva? Esta es una definición propia que me parece bastante práctica y pragmática, más allá de decir que la emergencia hipertensiva es una situación en la cual la hipertensión produce daño de órgano blanco, no es tan cierto en la mayoría de los casos, pero sí más bien podríamos llamarlas, son síndromes, o una emergencia hipertensiva es un síndrome clínico definido en el cual el tratamiento agudo y dirigido a disminuir en corto tiempo las cifras de presión arterial reduce los eventos adversos y mejora los desenlaces para los pacientes, reduce el riesgo de mortalidad, reduce el riesgo de discapacidad, reduce los días de estancia hospitalaria, sea o no sea la hipertensión arterial, el causante principal del problema en un inicio. Otro concepto que suele aparecer acá es el de urgencia hipertensiva y el de emergencia hipertensiva como un paralelo. Suelen decir que la urgencia hipertensiva es la elevación asintomática de las cifras de tensión arterial, aunque ese término últimamente está siendo cada vez más revaluado, porque tal vez el término urgencia se parece mucho, son sinónimos de la emergencia y tal vez, como vamos a ver al final de la presentación, no sea necesario un tratamiento agresivo para esta. Mientras tanto, la emergencia hipertensiva y sobre todo en el primer nivel es una patología que requiere remisión urgente. Entonces, la emergencia hipertensiva generalmente tiene 3 órganos o se puede manifestar o 3 órganos o hay 3 órganos en los cuales existen patologías sobre las cuales necesitamos reducir rápidamente la cifra de tensión arterial para que a ese paciente le vaya bien. Tenemos el corazón y la aorta, el cerebro y una afectación de la retina de una entidad clínica bastante rara que casi no se ve, que es la hipertensión maligna, que no vamos a tocar el tema de hoy, pero se define generalmente como una elevación de las cifras de tensión arterial con microangiopatía trombótica y compromiso de la retina con hemorragias y exudados asociados a compromiso de otro órgano que suele ser el riñón. Pero nuevamente es una entidad clínica bastante rara, a la que generalmente uno no se enfrenta. En el corazón, ¿cuáles son las emergencias hipertensivas que aparecen en el corazón? Entonces, generalmente vamos a encontrar la falla cardíaca aguda con el edema pulmonar flash, la angina hipertensiva, nuevamente que la dejamos con los asteriscos y entre comillas, ¿debido a qué? A que todo dolor torácico se tiene que ir por el manejo de un infarto agudo de miocardio. La hipertensión arterial en su abordaje clínico, las cifras de tensión arterial en el abordaje clínico, no pueden hacer el ruido y creer que la solución para ese paciente con dolor torácico e hipertensión arterial es una reducción abrupta de las cifras de tensión arterial y que es suficiente. No, cuando tengan dolor torácico e hipertensión, el algoritmo de manejo es el del dolor torácico. Se debe descartar que el paciente no tenga un infarto agudo de miocardio y no requiera una estrategia de reperfusión temprana. Y en el corazón vamos a meter la disección aórtica, porque la disección aórtica que realmente está asociada como una emergencia hipertensiva es la disección aórtica de la aorta ascendente, o sea, la aorta desde que sale del ventrículo hasta el callado. Las disecciones aórticas de ahí para abajo, no se sabe si realmente la presión arterial o la reducción de las cifras de tensión arterial realmente puedan llegar a tener un impacto real sobre el tratamiento. El edema agudo de pulmón se ve como se ve en esta radiografía, un poquito de ensanchamiento mediastinal, congestión realmente perivascular, compromiso alveolar, derrames pleurales bilaterales. ¿Se van a enfrentar a qué? A pacientes, generalmente mujeres, que se encuentran entre la sexta y séptima década de la vida, que llegan con cifras elevadas de tensión arterial asociada a disnea, que ocurre en corto tiempo.
Como una cuña en este punto, estos pacientes por el compromiso del edema pulmonar pueden tener sibilancias, entonces mucho cuidado de no confundirlas con el EPOC, porque rápidamente una persona que se encuentra hipertensa tiene disnea y se puede encontrar con sibilancias, pero tienen que ser juiciosos en buscar los signos de falla cardíaca, la ingurgitación yugular, el S3, la presencia de edema en miembros inferiores, etcétera. Entonces, una vez diagnostiquen a un paciente con falla cardíaca o en edema pulmonar, la reducción de las cifras de tensión arterial es urgente. Y en esos casos se necesita iniciar con el ABCD. Revisen cómo está la vía aérea, si la vía aérea está permeable, si el paciente respira bien. Monitoricen, tómenle una vía endovenosa y verifiquen cómo está la glucometría. Generalmente en estos casos la suplencia de oxígeno se debe dar por ventilación mecánica no invasiva. Hay que hacer un tratamiento agresivo de la fibrilación auricular, generalmente ¿con qué? Con amiodarona. No se puede utilizar beta bloqueadores, se puede utilizar amiodarona en el caso de que no esté disponible. Digoxina y el tratamiento de la presión arterial, el tratamiento de elección en la nitroglicerina que se usa de 10 a 400 microgramos minuto y se tiene que lograr unas cifras de presión arterial sistólica menores a 140 en la primera hora. Aquí la única emergencia hipertensiva donde se recomienda la utilización de diuréticos endovenosos, como en este caso la furosemida, que ustedes en el primer nivel la deben utilizar a 40 miligramos en bolo, y recuerden dar el tratamiento para falla cardíaca, enalapril, espironolactona, y determinar si venía o no venía consumiendo beta bloqueadores. Si venía consumiendo beta bloqueadores, se lo continúan, si no esperan a que se estabilice para iniciárselos o después ambulatoriamente le iniciarán el tratamiento. Por otro lado, está la gran temida disección aórtica. Las características clínicas que le pueden hacer pensar que un paciente tiene disección aórtica van a ser un dolor torácico súbito, que generalmente migra hacia la espalda o migra desde caudal, desde cefálico hacia caudal. Generalmente los pacientes suelen describir este dolor como que es tipo desgarro. Pueden presentar déficit neurológico. Hay diferencias de las presiones arteriales sistólicas y diastólicas en 20 milímetros de mercurio para la sistólica y 10 de la diastólica entre las diferentes extremidades. Y si llegado el caso, llegan a tener dímero D, la presencia, o más bien la ausencia de la elevación del dímero D, prácticamente descarta esta enfermedad. Mucho cuidado con esto. La enfermedad debe ser sospechada en pacientes con síndrome de Marfan o con hábitos que asemejan al síndrome de Marfan. Me refiero pacientes altos, longilíneos, con una gran envergadura o que tengan antecedentes de patología aórtica, tanto familiares como propios, deben hacer sospechar o deben aumentar la presencia, sospechar la presencia de disección aórtica. Tengan mucho cuidado con estos dolores súbitos y migratorios, y en el primer nivel un examen que les va a ayudar bastante puede ser la radiografía de tórax. La presencia de un ensanchamiento mediastinal aumenta bastante la probabilidad de tener disección aórtica. Un mediastino en una radiografía que mida más de 4 centímetros, como en este caso, hace pensar que las personas pudiesen llegar a tener una disección aórtica. Entonces, recuerden, paciente con hipertensión arterial elevada, dolor torácico y ensanchamiento mediastinal debe ser remitido. Ojo, el dolor de la disección aórtica es diferente al dolor del infarto agudo del miocardio. Generalmente, este es súbito y desgarrante, no es opresivo. Y si irradia de cefálico hacia caudal, generalmente se irradia hacia la espalda, hacia la zona lumbar baja. Hay signos de hipoperfusión hacia las extremidades. Aquí, pues, una tomografía donde se muestra la doble luz o la presencia de sangre hacia esta zona, o el signo del grano de café, que son signos patognomónicos de la presencia de una disección aórtica. El tratamiento de la disección aórtica requiere ser agresivo. En el momento del ingreso se debe llegar a una presión sistólica menor a 120 milímetros de mercurio para evitar que siga habiendo disección.
el tratamiento de elección es la betalol, generalmente en bolos. Se pueden dar bolos de 20 miligramos hasta 80 cada 10 minutos. Se pueden dar 20, 20, 40 o se pueden dar 40 de ingreso. Asociado probablemente requieran la utilización de otro beta bloqueador endovenoso, en este caso como el metoprolol. No hay problema de mezclar la betalol con metoprolol. El betalol no produce o no potencia los efectos beta 1 del metoprolol. El betalol es un beta bloqueador inespecífico que tiene predominio por alfa, por los receptores alfa adrenérgicos. Por lo tanto, no produce bradicardia, sino más bien vasodilatación. Recuerden que hay que manejar el dolor también agresivamente en estos pacientes. La utilización de opiáceos está indicada y el paciente tiene que, apenas se sospeche, ser remitido a un sitio donde haya cirugía vascular o al menos la toma de una tomografía para confirmar o descartar esta patología que genera en la mayoría de los casos es mortal. Pasando con el otro órgano que ciertas patologías requieren tratamiento agudo, es el cerebro. Entonces, en el cerebro realmente las verdaderas emergencias hipertensivas son dos: los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen hemorragias intraparenquimatosas o hemorragias subaracnoideas se benefician del tratamiento de la presión arterial porque en la hemorragia subaracnoidea disminuye el sangrado y en la hemorragia intraparenquimatosa el control de la presión arterial por lo menos disminuye la probabilidad de discapacidad al mediano plazo. La otra es también una patología bien extraña que se llama la encefalopatía hipertensiva, que no tiene una presentación clínica definida, sino que generalmente se puede manifestar como alteraciones en el estado de conciencia, somnolencia, problemas visuales y produce un síndrome que se llama encefalopatía posterior reversible porque se ven zonas hipodensas en la tomografía hacia la zona posterior, hacia la parte occipital, como vamos a ver más adelante. Entonces, en esta tomografía hay clásicamente una hemorragia subaracnoidea. Miren la presencia de sangre hacia estas zonas y está drenando probablemente hacia el tercer ventrículo en un Fisher 4. Esto es una emergencia y debe ser remitida y tratar agudamente la presión arterial. En este caso, donde se ve esto tan brillante en esa tomografía, hay una hemorragia hipertensiva intraparenquimatosa. Generalmente se sabe que es hipertensiva porque estas tienen preferencia o ocurren generalmente sobre los ganglios de la base, diferente a otros tipos de hemorragias intracerebrales como las amiloideas o las asociadas a tumores que ocurren generalmente hacia la corteza. Pero estos pacientes requieren un tratamiento agudo de la presión arterial para poder disminuir el riesgo de sangrado nuevamente en la hemorragia subaracnoidea y la reducción de una discapacidad al mediano y largo plazo en la hemorragia intraparenquimatosa. En esa tomografía vemos esa cosa extraña o esa patología rara y poco frecuente que es la encefalopatía hipertensiva, donde se ven estas zonas hipodensas hacia la región parietal y occipital que generan alteración del estado de conciencia, desorientación, somnolencia, alteraciones visuales. Pues no es el tema de esta charla, pero a veces las pacientes gestantes que desarrollan eclampsia en la tomografía se puede encontrar ese patrón y suele ser un signo de gravedad, pero igual en ese caso el tratamiento no son los antihipertensivos, sino el sulfato de magnesia y el abetalol en los casos donde esté indicado. O sea, el pilar es el sulfato de magnesia. A veces también ocurre en los pacientes que desarrollan lupus, unos pacientes que son expuestos a medicamentos como la ciclofosfamida o la ciclosporina pueden tener este tipo de eventos adversos, pero como les digo, es bastante extraña. Generalmente no ocurre. Y el ACV hemorrágico, que algunas veces suele ser llamado como una emergencia hipertensiva, realmente no lo es. El ACV isquémico, se convierte en una emergencia hipertensiva en el caso que se requiera trombolizar. Recuerden, se convierte en una emergencia en el caso que se requiera trombolizar. ¿Por qué? Porque se ha asociado que los pacientes que son llevados a trombolisis
sistémica, cuando tienen ACV isquémico y tienen unas cifras de presión arterial por encima de 180 a 100 milímetros de mercurio, sistólica y diastólica respectivamente, sangran más. Entonces, pues eso no es bueno, no ayuda al paciente, más riesgo de discapacidad y muerte. En esos casos se debe hacer manejo urgente de la presión arterial. Del resto, en las primeras 48 horas, lo que recomiendan es no hacerlo si el paciente no va a ser llevado a trombolisis. Si el paciente no va a ser llevado a trombolisis, lo que hay que hacer es tranquilizarse. Hay una recomendación de usarla cuando la presión sistólica está por encima de 220-110, usar tratamiento sistémico para la disminución agresiva en el accidente cerebrovascular, pues por cuestiones fisiológicas relacionadas con la pérdida del control de flujo, de la autorregulación del flujo cerebral, pero realmente eso no está demostrado que realmente disminuya en algo, tenga algún beneficio para el paciente. Otro punto que quería recalcar en esto y que suele ser también un motivo de consulta frecuente es la cefalea, o los pacientes que se presentan con cefalea, hipertensión. En este caso, recomiendo que se deben hacer 4 cosas. La primera, tranquilizarse. 1, recordar que la hipertensión arterial no causa cefalea. No hay nada que demuestre que hay una asociación causal entre la hipertensión arterial y la cefalea. Bueno, a menos, o sea, en un paciente asintomático que no tenga ninguna de las cosas que vimos anteriormente. Probablemente la elevación de las cifras de presión arterial esté más relacionada con la presencia de dolor que tienen estos pacientes. Segundo, tampoco hay que despreciarla y recordar que estos pacientes requieren una observación juiciosa. Dicen que una cefalea con hipertensión arterial sin déficit neurológico es poco probable que tenga una lesión, pero recuerden que ese examen físico, esa valoración neurológica está siendo por el experto. Entonces ustedes tienen que ser muy juiciosos y buscar adecuadamente si las personas presentan o no presentan algún grado de déficit neurológico. Si sospechan déficit neurológico, lo que requiere es una remisión urgente. Bueno, no la menosprecien, pero tampoco la sobrevaloren. Se requiere tranquilidad y un médico juicioso que realice un adecuado examen físico y descarte la presencia de déficit neurológico. El tratamiento para las emergencias hipertensivas con órgano blanco cerebro, en la hemorragia subaracnoidea, la disminución de la presión sistólica rápidamente por debajo de 140, en la hemorragia intraparenquimatosa 140-160 milímetros de mercurio, y en la cefalopatía hipertensiva se requiere una reducción de 20 al 25% en las primeras horas, en la primera hora. ¿Qué hay que hacer en el primer nivel? Jóvenes, pues en el primer nivel de atención lo que hay que hacer es el ABC de ponerle una vía endovenosa, una sonda vesical y remitirlo urgentemente cuando se encuentran en una emergencia hipertensiva de verdad. Realmente son condiciones clínicas críticas que requieren un manejo avezado, requieren un profesional más experto y requieren más recursos. Entonces, cuando ustedes lo sospechen, lo que tienen que hacer es montarlo en su ambulancia y llevarlo al segundo o tercer nivel de atención. Ahora bien, vamos con lo más frecuente que ocurre, las urgencias hipertensivas. Estas son elevaciones asintomáticas de la presión arterial por encima de 180 a 100. No hay evidencia de lesión de órgano blanco, fueron juiciosos, no lo buscaron. Recuerden que pueden haber situaciones donde las personas se encuentren hipertensas y tengan una condición grave, pero pues son infrecuentes, pero por ejemplo, algún paciente joven que tenga una glomerulonefritis, no quiere decir que la hipertensión se la causó, pero la hipertensión arterial podría ser un signo de lo que esté ocurriendo. Entonces, un examen físico y una anamnesis podría ver si ese paciente realmente está causando con una lesión renal aguda, con una enfermedad renal crónica que no se ha diagnosticado, por ejemplo, en ese sentido. Bueno, entonces, ojo con eso, que ausencia de lesión de órgano blanco. Entonces, eso es a lo que se refiere, pero podría ser un síntoma de otra enfermedad. Lo que realmente requieren es un control a largo plazo, o sea tratamiento juicioso de la hipertensión, diagnóstico, tratamiento y control de la presión arterial, como es en las rutas para el mantenimiento y promoción de la salud del ministerio, y de pronto buscar qué hay desencadenantes,
como la mala adherencia a la restricción del consumo de sodio, la mala toma de los medicamentos que los pacientes tienen, o el consumo de otras sustancias o medicamentos, por ejemplo, antigripales que tengan alfa-1 adrenérgicos como la fenilefrina, pueden elevar las cifras de presión arterial de esa forma, por lo que se debe retirar el uso de energizantes, podrían llevar al desarrollo de urgencias hipertensivas, pero realmente lo que se requiere es ajustar el tratamiento. Los pacientes no requieren terapia urgente en ese momento, no requieren la utilización de medicamentos sublinguales. De hecho, se cree o hay estudios de moderada calidad de la evidencia que tal vez a los pacientes que en el servicio de urgencias se le colocan medicamentos agresivos o terapia, o se intensifica la terapia oral durante un corto tiempo, tal vez en los próximos 6 meses tengan peores desenlaces cardiovasculares. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es juiciosamente en estos pacientes observarlos, ver que no haya ninguna otra condición clínica relevante, como les decía en el ejemplo de las glomerulonefritis, que le esté causando la elevación de las cifras de tensión arterial, y si no es así, citan al señor o ajustan su terapia ambulatoria, retiran los encadenantes, mejoran hábitos de vida saludable, dan educación para la salud y van para la casa. Otra cosa es, las epistaxis no son urgencias hipertensivas. Bueno, probablemente el sangrado y el estrés es el que lleven al aumento de la presión arterial, pero tratar una epistaxis no requiere medicamentos antihipertensivos. Lo que hay que hacer es taponar y evitar que el paciente siga sangrando. Entonces, para terminar ya la charla, entonces en nuestro caso clínico es muy sencillo. No hay evidencia de lesión de órganos blancos, nada, el paciente está muy bien. Lo que se debe hacer es ajustar su tratamiento ambulatorio, mirar cómo está el control de la presión, cómo está el control, la toma de los medicamentos, está juicioso con la restricción al consumo de sodio, es lo que se va a hacer en esos casos, ni hospitalizarlo, ni darle tratamientos adicionales en urgencias que suelen hacer como clonidina, prazosin, captopril sublingual. No, ajustan el tratamiento ambulatorio de acuerdo a las guías de presión arterial que ustedes ya conocen, y eso es lo que realmente le va a salvar la vida al paciente o al señor, no la disminución aguda en el servicio de urgencias. ¿Qué deben llevar para la casa? Determinen si el paciente tiene órgano blanco. Si lo tienen, remisión urgente, mayor nivel de complejidad. Y cuando vean que es una urgencia hipertensiva, ajusten su manejo adecuado, ajusten su manejo ambulatorio de acuerdo a las guías de hipertensión arterial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burgos. Mil y mil gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Sabemos que este será y es de gran utilidad para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a los participantes. Hasta luego.